De nuevo, un cordial saludo a todos. Nos situamos hoy en la página 396 de nuestro PDF y hoy nos vamos a dedicar a hacer ejercicios de ácidos nucleicos para afianzar los conceptos teóricos que hemos dado previamente sobre el ADN y el ARN. Para empezar, empezamos a hacer este primer ejercicio, el punto 6.1 de nuestra página 396 del PDF, que nos dice lo siguiente: el ADN presente en una determinada especie bacteriana posee un 18% de citosina del total de bases nitrogenadas. Calcula el porcentaje de las restantes bases nitrogenadas presentes en el ADN de dicha bacteria. Bien. Si recordamos, las bacterias presentan un único cromosoma que hemos llamado bicatenario circular, y por tanto podemos decir que presentan las mismas complementariedades de bases entre sus bases púricas y pirimídnicas correspondientes, ¿no? Recordar, en el caso de la citosina, que es una base pirimídnica, siempre está asociada mediante 3 puentes de hidrógeno a bases púricas llamadas de guanina, y por tanto habrá tantas citosinas como guaninas en este cromosoma bacteriano. Por tanto, habrá un 18% de citosinas y también habrá un 18% de guaninas. Si sumamos 18 y 18 nos salen 36% ya de este emparejamiento citosina-guanina, y el resto al 100% pues son 64% restantes entre esas dos bases nitrogenadas restantes que nos quedan, ¿no? Sería la adenina y timina. El emparejamiento de adenina y timina correspondía a un 64% de las bases, y por tanto la mitad de ese porcentaje sería de adenina y la otra mitad de timinas. Por tanto, un 64 partido por 2, 32% de adeninas y otro 32% de timinas. Básicamente sería un poco hacer cálculos matemáticos. El siguiente ejercicio 6.2 nos pregunta: la figura representa un dinucleótido muy importante de los seres vivos. ¿De qué molécula se trata? ¿A qué función desempeñan los seres vivos? Vamos a identificar este dinucleótido. Uno de ellos nos tiene que sonar mucho. Aquí tenemos un nucleótido de adenina, un AMP, que se llama adenosín-monofosfato de adenina. Tenemos la base púrica de adenina, conviene que la recordemos siempre, un anillo hexagonal y otro pentagonal con nitrógenos más o menos alternados, y un grupo amino en la parte superior, que está asociado mediante un enlace que hemos visto 1,9, enlace N-glucosídico, con un azúcar que no sabemos muy claramente si se trata de un ADN, si una ribosa o una desoxirribosa. Os puedo un poco anticipar que todos los dinucleótidos que vamos a ver son de tipo ribosa, y por tanto aquí hay una ribosa y aquí también. Bien, pues tendremos una ribosa, una aldopentosa asociado mediante enlaces beta 1,9 con la adenina, y tendríamos un nucleósido de adenina. Y finalmente en el carbono 5', que es este, tenemos un ácido fosfórico que conformaría el primer nucleótido. Y hay un segundo nucleótido que también estaría formado por ácido fosfórico, ribosa, y otra base nitrogenada que no nos suena mucho, es como una base pirimídnica pero con un grupo amida especial, y a esta base nitrogenada se llama nicotidamida. La nicotidamida es lo que se conoce como vitamina B3 o ácido nicotínico, y como vemos, esa vitamina B3 forma parte de este segundo nucleótido un poco especial de ácido fosfórico, ribosa y base nitrogenada. Bien, un nucleótido, cuando se asocia a otro nucleótido mediante enlaces siempre fosfodiéster, pues forma este dinucleótido, que tenemos que recordar un poco su nombre, que se llama el NAD. N de nicotidamida, NA de adenina y D de dinucleótido. El NAD lo hemos estudiado en teoría como una coenzima, una sustancia orgánica llena de carbonos, como vemos, que está asociada a una enzima y que necesita esta enzima de esa coenzima o compuesto orgánico para que realmente funcione. Se une débilmente a través de puente de hidrógeno que hay en sus moléculas con la enzima, y al final estas coenzimas tienen funciones determinadas. En el caso que nos ocupa, el NAD,
es una coenzima relacionada con los transportes de hidrógeno, las transferencias de hidrógeno, los procesos que se llaman redox, de transferencia de protones y electrones, y las enzimas que siempre llevan asociadas estas coenzimas se llaman coenzimas deshidrogenasas porque producen la deshidrogenación o pérdida de hidrógenos o la ganancia de hidrógenos en moléculas orgánicas con las que se asocian, ¿no? Siempre están relacionadas con procesos de obtención de energía, puesto que al final esos hidrógenos van a ser llevados a la mitocondria y se van a traducir en la formación de grandes cantidades de energía que vamos a llamar de ATP o adenosín trifosfato, que es otro nucleótido muy típico de la reacción de transferencia de energía, ¿no? Así que básicamente la función que desempeña esta molécula es la de transferencia de grupos de hidrógenos y electrones, procesos de deshidrogenación que son típicos de las obtenciones de energía final. Un poco a título de recordatorio, esta se llama vitamina B3 y su ausencia, recordar que una vitamina es una molécula orgánica que no se puede fabricar en un organismo, en este caso el ser humano no podemos fabricar esta sustancia, como vemos, un poco rara, y al final hay que tomarlo de los alimentos, ¿no? Los alimentos ricos en frutas y verduras son ricos en niacina, sobre todo la planta del tabaco es de donde se identificó este compuesto químico, y al final tomando frutas y verduras podemos tomar esta vitamina B3 y conseguir formar este dinucleótido que es esencial no solamente para el caso de los seres humanos, sino para el caso de prácticamente todo el mundo de animales, plantas y organismos inferiores como las bacterias, ¿no? Bien, recordar que la ausencia o la falta de vitamina B3 en nuestra alimentación da lugar a un síndrome que se llama el síndrome de la pelagra o enfermedad de las 3Ds, que se caracteriza por unos sintomatología muy clara relacionada con las dermatitis, las demencias o alteraciones neurológicas y procesos diarreicos que dan lugar a lo que se llama esa enfermedad de las 3Ds, porque empieza por estos tres síntomas que os he comentado. El apartado 6.3, en relación con los ácidos nucleicos, indica cuáles son los componentes de un nucleótido, cuáles son las bases nitrogenadas derivadas de la purina y de la pirimidina, qué bases nitrogenadas entran a formar parte de la composición del ARN y el ADN y qué tipos de enlaces soporta la estructura de los ácidos nucleicos. Bien, ayúdanos un poquito de la molécula anterior, siempre nos van a pedir que identifiquemos o que enumeremos, ¿no? Y en este caso hay que enumerar los componentes de un nucleótido, pues son siempre una base nitrogenada, púrica, como en este caso pirimídica, asociado mediante un enlace N-glucosídico a una aldopentosa, en este caso una ribosa, y siempre asociado a esta ribosa tenemos un ácido fosfórico mediante un enlace llamado fosfoéster. Esos son los tres componentes de nucleótido que realmente son de diferente tipo, fosfoéster y N-glucosídico. Y las bases nitrogenadas pueden ser dos bases de tipo púrico, como son la adenina y la guanina, y las las pirimidínicas, podían ser de tres tipos, ¿no? En el caso de los ADNs son bases de citosina y de timinas, y en el caso de los ARNs las bases púricas, que son más o menos hexagonales de este tipo, serían, aparte de la citosina, el uracilo. Las bases nitrogenadas que forman aporte del ARN y del ADN os he comentado que son estas, el uracilo exclusivo del ARN y la timina exclusivo del ADN. ¿Qué tipos de enlaces soporta la estructura de los ácidos nucleicos? Bien, pues aparte de formarse estos enlaces entre un nucleótido, pues entre nucleótido y otro nucleótido, como en este caso siempre hay un enlace, y es lo que nos está preguntando, la estructura que soporta un nucleótido, un ácido nucleico con otro, es este enlace que esquemáticamente tenemos que aquí nombrar como fosfodiéster. Fosfo porque representa átomos de fósforo y diéster porque son dos enlaces ester, un enlace fosfoéster asociado al carbono 5' de la molécula y otro enlace fosfoéster asociado a otro nucleótido restante.
El siguiente ejercicio nos habla de cuál es la estructura molecular del adenosin trifosfato, que significa ATP, actúa como intercambiador de energía o como moneda energética. Nos está preguntando qué significa esto de intercambiador de energía. Bien, pues aquí tenemos una molécula típica de adenosin trifosfato. Recordad que el concepto de adenosin es un nucleósido constituido por adenina, como vemos en este caso esta base púrica nitrogenada, asociado a su aldopentosa, que en este caso vemos que tiene en el carbono 2 un OH y por tanto es una auténtica ribosa. Siempre en el ATP hay ribosas en su nucleósido, ¿no? Y luego el carbono 5', que es esta, pues en principio hemos visto que está asociado mediante enlace fosfoéster al ácido fosfórico, al H3PO4. Sería lo que se llama el AMP, adenosin monofosfato. Pues bien, si el AMP se puede unir químicamente, covalentemente con otro ácido fosfórico, formaría ya otro enlace que vemos que es, aparte de este fosfoéster, otro enlace fosfoéster que tenemos aquí, y tendríamos por tanto un enlace fosfodiéster entre este ácido fosfórico y el otro que también está asociado, ¿no? Sería el adenosin difosfato si tiene dos ácidos fosfóricos asociados al carbono 5' del nucleósido. Pero suele ocurrir que a veces se añade un tercer ácido fosfórico al ADP y por tanto la fosfoesterificación de un ácido fosfórico, un H3PO4 a un ADP, forma ya la molécula que estamos viendo que se llama ATP o adenosin trifosfato. En realidad toda esta molécula se llama molécula portadora de energía o moneda energética por excelencia en el mundo biológico. También se llama intercambiador de energía porque está realmente almacenando o donando energía según se necesite. Hemos visto que el ATP, básicamente cuando se hidroliza de los tres ácidos fosfóricos 1, se va a producir la liberación de 7,5 kilocalorías por mol de moléculas de ATP, ¿no? Se formaría, por tanto, un ADP más fósforo inorgánico y se liberaría, ya os digo, 7,5 kilocalorías por cada mol, no cada molécula, sino por cada mol de sustancias de ATP. Por el contrario, cuando hay reacciones donde son exotérmicas y liberan energía, esa energía no se pierde, sino queda almacenada, y viene una molécula de ADP, adenosin difosfato, fósforo inorgánico, capta esa energía, concretamente lo mismo, 7,5 kilocalorías por mol de moléculas de ADP, y consiguen captar estas 7,5 kilocalorías formando un mol de ATP. Así que esta molécula se está constantemente disociando, desfosforilando o fosforilando a partir del ADP y almacenando energía. En este caso tenemos una molécula que almacena la energía y cuando se desfosforila se pierde esa energía que en realidad es utilizada en reacciones que son endotérmicas o reacciones que necesitan energía para desarrollarse. Las moléculas que utilizan al ATP como coenzima se llaman ligasas y por tanto están relacionadas con procesos de almacenamiento de energía o liberación de esta. El siguiente ejercicio, 6.5, nos dice: en la célula se encuentran nucleótidos que tienen una notable importancia biológica. ¿Cuál es la composición del nucleótido? Lo hemos comentado ya. ¿Cómo se llama el enlace que une a dos o más nucleótidos? También lo hemos llamado enlace fosfodiéster, con esa polaridad siempre asociada al 5', 3'. ¿Y cuál es la función principal del ATP, NADP, ADP y ARN? Pues tenemos que el ATP lo hemos llamado adenosin trifosfato, es un nucleótido que hemos visto en teoría llamado no nucleico, se encuentra sobre todo en el citoplasma y está asociado a esas coenzimas llamadas ligasas, donde intervienen procesos de captación de energía o liberación de energía cuando hay una reacción que necesita energía endotérmica o libera energía exotérmica, esas ligasas, ¿no? Así que la principal función del ATP es proporcionar energía en las reacciones endotérmicas que lo necesiten. El NAD, hay NADH o NADPH, en este caso el NAD
es la nicotidamida, adenina dinucleótido, lo hemos visto al principio. En este caso se llama hidrogenada o reducida, la hemos visto deshidrogenada, cuando no presenta hidrógenos. Y es también un coenzima asociado a esas deshidrogenasas o enzimas que intervienen en procesos redox de transferencia de grupos hidrogenados, ¿no? El NADH la vamos a ver a veces hidrogenado, reducido o deshidrogenado y se va a simbolizar como NAD simplemente, ¿no? Aquí está hidrogenado y cuando haya reacciones que necesiten hidrogenarse, cargarse de hidrógenos, este NADH lo va a proporcionar y por tanto va a permitir que se carguen de hidrógenos. Por el contrario, en reacciones sobre todo catabólicas donde se liberen estos protones, no se van a desperdiciar y van a quedar captados por el NAD que se va a transformar en NADHO reducido. El NAD es la forma oxidada y cuando se capta el hidrógeno queda en esta forma reducida. Y por tanto intervienen reacciones redox donde las deshidrogenasas son las enzimas que necesitan a dicha coenzima. Y finalmente el ADN y el ARN son los ácidos nucleicos encargados, ya sabemos, uno de almacenar la información genética y los ARN de transportar dicha información genética desde el ADN hacia los ribosomas. Aquí nos explican de una forma más sintética todo lo que os he comentado. En el siguiente ejercicio, donde dice a la vista de la imagen responde a las siguientes cuestiones. Pues tenemos aquí una molécula que tenemos que identificar, que más reacciona con otra molécula que tenemos que identificar y se produce una reacción donde se libera esta molécula que hay que identificar y finalmente el producto que tenemos es el que hay a la derecha del gráfico. Bien, pues un poco con detenimiento vemos que aquí hay una base nitrogenada, se supone, tenemos una aldopentosa, que si nos fijamos es la desoxirribosa, que en el carbono 2 presenta la ausencia del oxígeno, y esta desoxirribosa está asociado a un ácido fosfórico formando un nucleótido. Pero tenemos aquí unas rayitas discontinuas que nos parece indicar que parece que existe más moléculas asociadas aquí. Bien. Se supone que aquí habría otro nucleótido y por tanto tendríamos un polinucleótido de tipo ADN. Pero en su extremo 3' final tenemos un OH libre que quizá pueda reaccionar, como vemos en esta reacción, con otra molécula que tenemos que identificar. Aquí vemos una base, una desoxirribosa, y tenemos el famoso ATP, pero en realidad con moléculas de desoxirribosa. Se llamaría el desoxiadenosin trifosfato y es en realidad el nucleótido necesario para que se forme un nuevo nucleótido a esta cadena de ADN en constante formación. No lo he comentado, pero cuando se formen polinucleótidos de tipo ADN, las moléculas que llegan no son AMPs, adenosin monofosfatos, o mejor dicho, desoxiadenosin monofosfatos, sino desoxiadenosin trifosfatos. Hemos visto que es una molécula que está cargada de fósforos y cuando se rompen, se hidrolizan el desoxi-ATP en dos moléculas de ácido fosfórico que se llama pirofosfato. Esta molécula con dos ácidos fosfóricos se llama pirofosfato. Pues al final la liberación de pirofosfato libera gran cantidad de energía que es utilizada para que se produzca este enlace fosfodiéster entre este nucleótido previamente formado que teníamos aquí y el nuevo nucleótido que viene. El pirofosfato se libera, también se libera energía que es utilizada por la enzima ADN polimerasa, que es una enzima de tipo ligasa y que necesita energía procedente de esta hidrólisis del desoxiadenosin trifosfato. Y por tanto lo que se está formando ya es un nucleótido un poco de mayor tamaño, de un nucleótido de mayor tamaño con esa polaridad que estamos viendo 5' en su extremo superior y 3' en el último nucleótido con el OH libre. Podría venir un siguiente desoxinucleótido, los hay de adeninas, de guaninas, de citosinas y de timinas, y si viene un nuevo
desoxinucleótido de timina, por ejemplo, habría una reacción de fosfoesterificación con este nucleótido presente. Y de esa forma se forman los ADNs. Así que básicamente nos están explicando aquí todos los componentes que hemos previamente comentado. En el siguiente ejercicio nos piden: los ácidos nucleicos son los componentes estructurales de la información genética. Indica los componentes de un nucleósido y de un nucleótido, ya los hemos comentado. Recordar que el nucleósido, base nitrogenada y azúcar, y el nucleótido es lo mismo que el nucleósido con el ácido fosfórico unido en el carbono 5' de la aldopentosa. Y nos dice en el apartado B que copiemos y completemos la tabla adjunta, donde vienen los contenidos a desarrollar del ADN y del ARN, y nos piden lo que ya sabemos: la composición química de un ADN y de una ARN y la estructura. Hay que diferenciar entre composición y estructura, y la estructura vemos que nos dan un poco el índice de si es monocatenaria la estructura o bicatenaria. Bien, en realidad es, como vemos, una repetición de la teoría que hemos dado. Y lo más importante es acordaros del azúcar que forma cada uno de los ácidos nucleicos, acordaros de la diferencia entre la base pirimínica del ADN y el uracilo solo exclusivo del ARN, la ausencia de una cadena en el ADN, si hay solo una cadena en el ARN, pero son bicatenarios con dos hebras en el ADN, mientras que en los ARN solo hay una. Y respecto a la función, ya sabemos que uno almacena la información genética, están ahí contenidos los 30.000 genes que hay en la especie humana, por ejemplo, mientras que los ARNs se dedican a transportar la información genética y a ayudar a que realmente se traduzcan a aminoácidos o a proteínas, gracias a que hay ARNs mensajeros que llevan el mensaje, transferentes que portan aminoácidos hacia los ribosomas, y los ribosómicos que realmente son los que forman parte de los ribosómicos. Acordaos que también hay un ARN que se llama nucleolar, que en realidad no es nada más que un ARN nucleolar con una N minúscula, que es un ARN ribosómico que está en constante formación en el nucleolo. De ahí viene la palabra nucleolar. El siguiente ejercicio, pues nos piden que una determinada molécula de ADN de cadena doble presenta un 30% de adenina. Nos piden cuáles son los porcentajes de timina, guanina y citosina, cuál es el porcentaje de bases púricas en esta molécula de ADN, cuál es el porcentaje de bases pirimidínicas, y indica el valor que tomará la reacción de bases púricas y pirimidínicas en dicha molécula, razonando la respuesta. Aquí nos explican un poquito básicamente la respuesta, afortunadamente está muy bien descrita. Nos hablan de unas reglas que son las 3 reglas de Chargaff, que yo no las he explicado, pero que sí voy a aprovechar para comentar un poquito cuáles son estas 3 reglas, aplicando un poquito estos conceptos que ya lo sabéis, pero no sabéis que son 3 reglas fundamentales, ¿no? La primera regla de Chargaff dice que el contenido de adenina siempre va a ser en una doble hélice de ADN al contenido de timina. Eso lo sabemos, que la adenina se enfrenta a la timina, y es la primera regla de Chargaff. Por tanto, si hay un 30% de adenina, también habrá, según esta primera regla, otro 30% de timina. En su conjunto habrá un 60% de adenina-timina. Y el 40% restante será seguro, con toda seguridad, el contenido de guanina y citosina, porque la segunda regla de Chargaff dice exactamente eso, que las guaninas de una hebra siempre se enfrentan mediante 3 puentes de hidrógeno a las citosinas. Por tanto, si hay un 60% de guaninas citosinas, habrá un 30%, perdón, si hay un 40%, recordad que había un 60% de adenina timina. Si hay un 40% de guaninas y citosinas, habrá un 20%, la mitad, de guaninas y otro 20% de citosinas. Y la tercera regla de Chargaff dice que la cantidad de bases púricas de adeninas y de guaninas tiene que ser exactamente igual
a la cantidad o proporción de bases pirimidínicas en un ADN bicatenario y complementario. En este caso, las pirimidínicas serán de citosina y timina. Así que si sumamos la cantidad de bases púricas, que son 30% de adeninas y 20% de guaninas, habrá un 50% de bases púricas, de bases de gran tamaño. Y habrá otro 50% de bases pirimídicas. La tercera regla nos dice que la proporción de bases púricas y pirimídicas es igual y por tanto 50 partido por 50 siempre va a ser una reacción de 1 a 1 o simplemente de 1. Estas es básicamente las tres reglas de Chargaff, que en realidad no lo he explicado, pero como veis en realidad son los conceptos que hemos estudiado previamente. En el siguiente ejercicio nos preguntan: los ácidos nucleicos son uno de los componentes más importantes de la célula, ya que son los encargados de transmitir la información genética. Representa una estructura básica de un nucleótido. El apartado B, empleando los esquemas adjuntos, dibuja el fragmento de ADN nuclear con la secuencia TAC y cuáles son las diferencias estructurales entre un ADN y un ARN. Como vemos, esto se repite en ejercicios anteriores. Aquí tenemos una estructura muy básica que en realidad en los ejercicios de la EBAU no lo van a preguntar. Simplemente de qué está constituido, pues una base nitrogenada unida, si es púrica, mediante su nitrógeno 9 al carbono 1 de una aldopentosa. Aquí tenemos una ribosa, en este caso sería un nucleótido de tipo ARN, y en su carbono 5' está fosfoesterificado a un ácido fosfórico. Aquí tenemos una AMP, una adenosín monofosfato o nucleótido con ribosa. Y aquí os está representando pues un nucleótido que lleve citosina. Simboliza por P, por circulitos se suelen poner los ácidos fosfóricos unidos al carbono 5'. Aquí simboliza a la aldopentosa con un anillo de furano, y tenemos aquí un enlace N-glucosídico con una base nitrogenada pirimídica de citosina. En su carbono 3', se presenta un enlace fosfoester con otro nucleótido. En realidad es un fosfodiéster, puesto que tenemos aquí un enlace fosfoester y otro enlace fosfoester, y tendremos un enlace fosfodiéster con otro segundo nucleótido, en este caso de adenina. Y por último, el último nucleótido es un nucleótido de T, de timina, y presenta este trinucleótido, esa polaridad 5' con el ácido fosfórico libre en el carbono 5' del primer nucleótido, y con un 3' con un OH libre a disposición de unirse con un siguiente nucleótido en su extremo opuesto. Las diferencias las hemos visto un poquito, son básicamente las que hemos visto en el tema o ejercicio anterior. En el siguiente ejercicio 6.10 dice: enumera los componentes del ADN y explica su estructura. Indica de forma esquemática cómo se realiza la expresión de la información genética desde el ADN a proteína. Bien, básicamente los componentes del ADN, pues hay que saber que son nucleótidos de desoxirribosa, y por eso ponemos una D previamente a los nucleótidos correspondientes. El AMP sería adenosín monofosfato, pero si lleva D minúscula anteriormente, pues estamos indicando que la pentosa es una desoxirribosa. Así tenemos desoxitidin monofosfatos, desoxiguanidin monofosfatos y desoxicitidin monofosfatos, que son los 4 desoxinucleótidos que forman parte de las 2 hebras del ADN. Bien, no lo he explicado, será tema del siguiente tema, que será de los genética molecular, pero si tenemos una doble hélice constantemente en las células, se están produciendo burbujas de replicación, que son desnaturaciones parciales de la doble hélice. Aquí habría un gen, seguramente un cromosoma puede tener hasta 1000 genes, y aparece una nueva enzima que se llama la ARN polimerasa, que es capaz de leer la secuencia de nucleótidos del ADN y de forma complementaria formar una cadena de ARN mensajero, que ya sale si es una célula eucariota del núcleo
o si es un cromosoma bacteriano, se distancia del cromosoma bacteriano y se dirige a través del citoplasma hacia los ribosomas. Ahí este ARN mensajero va a ser leído de 3 en 3 nucleótidos, se van a llamar codones, empezando por el extremo 5', que sería este, y que veo que ya ha sido leído porque realmente el ribosoma ha empezado a leer en este punto y ha seguido leyendo de 3 en 3 nucleótidos del ARN mensajero, estando llegando aquí a esta posición casi ya final del mensajero, ¿no? Al final vamos a ver que este proceso se llama traducción, pero ahí llegan los ARN transferentes que tienen forma de hoja de trébol, como vemos aquí, y que están llevando estas pequeñas bolitas que simbolizan los aminoácidos correspondientes. Bien, llegan cargados de aminoácidos, se sitúan sobre el ribosoma y salen descargando sus aminoácidos en el ribosoma, como vemos hacia la derecha están ya descargados, ¿no? Previamente han dejado sus aminoácidos que se están formando una proteína. Recordemos que una proteína tiene más de 100 aminoácidos y solo llevamos una pequeña decena de ellos, ¿no? Al final los ARN mensajeros se traducen en una secuencia de proteínas determinadas en un proceso que se llama traducción y que vamos a ver con mayor detenimiento en el siguiente tema. Bien, pues el proceso donde un ADN pasa a un ARN y finalmente una proteína se va a llamar el dogma central de la biología molecular, que fue propuesto en el año 1954 por Francis Crick. En el siguiente ejercicio 6.11 nos preguntan respecto a la siguiente tabla, nos da una tabla, si nos fijamos aquí hay letras de color oscuro y otras letras que no tienen negrita, más claritas, que son las que en principio ya ha rellenado aquí el problema resuelto, pero que deberíamos nosotros rellenar, ¿no? Se supone que tenemos una cadena 1 y una cadena 2, sería la hebra de la cadena de ADN, y la cadena 2 sería la complementaria y antiparalela de la siguiente cadena. Nos pregunta que completemos la siguiente tabla utilizando el siguiente código de letras, ¿no? P para los ácidos fosfóricos, D para las pentosas, mejor dicho las desoxirribosas, que ya nos anticipan que es un ADN, y luego adenina, citosinas, Gs y timinas con sus respondientes símbolos, ¿no? Y luego la siguiente pregunta es que analicemos las proporciones de base nitrogenada de un fragmento monocatenario de ADN humano, sabiendo los resultados que son los siguientes, ¿no? Bien, haremos la siguiente apartado B, pero vamos a completar esta tabla imaginándonos que tenemos solo las palabras con negrita y tenemos que rellenarlas nosotros en un posible tabla un poco con menos datos como los actuales. Bien. Tenemos siempre el ácido fosfórico, la desoxirribosa y una adenina que nos dan que se va a enfrentar con toda seguridad mediante dos puentes de hidrógeno a una timina que habría que un poco identificar aquí según esa primera regla de Chargaff, donde las adeninas se enfrenten siempre a una timina. Este 2 también no lo un poco simbolizan en negrita, pero no es necesario, puesto que sabemos que siempre van a haber dos puentes de hidrógenos entre adeninas y timinas. Por supuesto, la timina formará un nucleótido con la desoxirribosa y la P de ácido fosfórico que tendríamos que rellenar aquí, ¿no? Por tanto, en la primera columna siempre habría fósforos, ácidos fosfóricos esterificados o fosfoesterificados a las desoxirribosas que tendríamos que también rellenar aquí, igual que la cadena 2 tiene ácidos fosfóricos en todas sus cadenas, fosfoesterificados a la desoxirribosa. Lo único que hay que seguir teniendo en cuenta estas reglas de Chargaff, donde una guanina, que nos dicen aquí que hay en la segunda cadena, estaría enfrentada siempre a una citosina mediante tres puentes de hidrógeno. Si hubiese una citosina, con toda seguridad habría una guanina en la zona opuesta, con tres puentes de hidrógeno, y si nos dicen que hay una timina, tendríamos que poner una adenina en la cadena opuesta complementaria y antiparalela, ¿no? Para complicar más, si nos dijesen cuál es la polaridad de esta cadena, indicando que este primer ácido fosfórico tiene un 5' aquí y el último nucleótido tiene un 3',
pues la cadena 2 sería antiparalela y por tanto el primer nucleótido se situaría aquí con un 5' con el ácido fosfórico libre, y el último nucleótido, el nucleótido de timina, tendría el extremo 3' aquí y con su desoxirribosa con un OH libre en su carbono 3' dispuesto a formar otro nucleótido complementario y antiparalelo a esta cadena que hubiese aquí. Y ahora sí, contestando al apartado B, dice, al analizar las proporciones de las bases nitrogenadas de un fragmento monocatenario de ADN humano, los resultados fueron los siguientes: 27% de adenina, 35% de guanina, 25% de citosina y 13% de timina. Indica cuáles son las proporciones de las bases de la cadena complementaria. Pues ahora, siguiendo estas reglas, sabemos que si hay un 27% de adenina en esta cadena, también habrá un 27% de timinas en la cadena complementaria. 35% de guanina supone otro 35% de citosinas en la cadena complementaria. Un 25% de citosinas pondría un 25% de guaninas en la complementaria, y un 13% de timinas supondría un 13% de adeninas en la cadena complementaria. Así que al final es muy fácil acordarse por esto del concepto de las complementariedades de bases nitrogenadas púricas y piridínicas. El apartado 6.12 nos dice: en relación con la molécula de ADN indica los tres compuestos químicos de sus monómeros, de los nucleótidos, ya los hemos comentado. El nombre de las bases nitrogenadas, recordar que todas son las típicas, incluida la timina. Las parejas de bases que se establecen entre dos cadenas complementarias y el tipo de enlace que se establece entre ellas, ¿no? Entre las cadenas siempre hay puente de hidrógeno, 3 puentes de hidrógeno entre guaninas y citosinas y 2 puentes de hidrógeno entre adeninas y timinas, ¿no? Mientras que en una cadena los enlaces son covalentes muy fuertes de tipo fosfodiéster entre nucleótido y nucleótido. La forma espacial de la molécula, recordar que un ADN hemos visto que es la estructura secundaria y que le hemos denominado la estructura de Watson y Crick o de doble hélice, ¿no? Y si el diámetro de la molécula es constante en toda su longitud, pues el diámetro lógicamente del ADN hemos visto que es de 2 nanómetros, 20 angstroms, y debe ser lógicamente igual en toda su longitud. Todo esto viene aquí un poco explicado, cuál es la estructura doble hélice, complementaria, destrógena, plectonémica, antiparalelas que hemos visto, y con esos diámetros de 2 nanómetros, 3,4 nanómetros entre vuelta y vuelta y 0,22 nanómetros entre pares de bases complementarias. Explica la estructura química del ARN, diferencias químicas y estructuras del ADN y el ARN, ya es repetitivo esta cuestión. Comenta la estructura del ARN de transferencia y explica su función. Vamos a centrarnos en este segundo apartado, como es un ARN de transferencia. Aquí voy a ayudarme de este esquemita que corresponde a otra preguntita, pero esto sí es una ARN de transferencia y como vemos es un ARN monocatenario. Si nos fijamos, el extremo 5' empezaría aquí con el ácido fosfórico libre, empezaría a estar girando en forma de lo que se llaman brazos o bucles, zonas donde no existe apareamiento. Aquí existiría una zona de brazo o de hélice, otro nuevo bucle y finalmente aparecía otro nuevo brazo y otro nuevo bucle, terminando esta misma cadena en la zona 3' libre. Así que es un ARN monocatenario, como vemos. No existe realmente, aunque existen dobles hélices, no existe realmente doble hélice, sino una cadena que presenta complementariedad de bases, ¿no? Por ejemplo, si aquí hay una guanina, con toda seguridad hay una citosina. Si hubiese una citosina, habría una guanina, y si hubiese aquí un uracilo, que es un ARN, seguramente estaría complementario con una adenina. Uracilo siempre se complementa con las adeninas. Bien, pero si nos fijamos, hay 3 brazos y también 3 bucles que forman lo que se llama la estructura secundaria de hoja de trébol, ¿no? Hay que identificar cuáles son los 3 brazos o los 3 bucles correspondientes, ¿no? El brazo
digamos, del extremo opuesto a la parte donde se asocian los aminoácidos, que sería la región que aquí numera con 1, el extremo 3', donde siempre termina en citosina, citosina, adenina. Pues en la parte opuesta es el bucle que se llama el bucle del anticodón. Se llama anticodón porque siempre es complementario y antiparalelo al codón o conjunto de 3 nucleótidos que hay en los ARN mensajeros y que se van a enfrentar en los ribosomas, ¿no? Por ejemplo, si un ARN mensajero llevase un codón de uracilo, pues se enfrentaría a una adenina, 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 siempre de forma complementaria y antiparalela, ¿no? Por ejemplo, si el extremo 5' de este uracilo sería el de abajo, aquí sería el extremo antiparalelo 3'. Bien, aparte del bucle del anticodón, que se llama a veces brazo A, existe otro brazo que se llama el brazo T, que es el que está aquí representado. El brazo T es el brazo que está un poco destinado a asociarse al ribosoma. Los ribosomas realmente tienen estructuras complejas, pero permiten por complementariedad de bases, con unas bases como ves un poco raras, la pseudo-uracilo está representado aquí, pues este bucle que se llama de tipo T permite anclarse al ribosoma y es la zona de unión del transferente a los ribosomas. Y por el contrario, este bucle que se llama de tipo D, este bucle también presenta bases nitrogenadas extrañas, la desoxiuridina, y se llama el bucle de asociación a las enzimas necesarias para acoplar los aminoácidos a los transferentes. Se llaman enzimas aminoacil ARN transferasas y al final unen los aminoácidos a estos transferentes gracias a esta zona de reconocimiento que se llama bucle de tipo D. En cualquier caso, tenemos que recordar que es una estructura en forma de hoja de trébol, la estructura secundaria monocatenaria, con zonas muy importantes como el bucle del anticodón, donde se une a los mensajeros. Nos piden un poquito que hablemos de ello. Aquí nos explican lo que son los brazos A, los brazos T y los brazos D que corresponden a los bucles también que yo os he dicho, ¿no? Este sería el brazo A, el brazo T sería este y el brazo D sería el que hemos visto asociado a las enzimas que unen los aminoácidos a los transferentes. Y el siguiente ejercicio ya vamos a un poco a contestar a estas preguntitas que serán también muy parecidas a las anteriores, ¿no? ¿Qué tipo de molécula representa? Pues ya vemos que tiene una estructura en forma de hoja de trébol exclusiva de los ARN transferentes. Indica el tipo de enlace entre sus componentes, ¿no? Los enlaces que existen entre nucleótido y nucleótido son los mismos que en el ADN y se llaman fosfodiéster. Por supuesto, en las zonas de brazos o hélices existen puentes de hidrógenos con la misma regla de Chargaff, donde guaninas y citosinas son unidos mediante puentes de hidrógeno de naturaleza típica e intermolecular débil. En guanina y citosina serían 3 puentes de hidrógeno y entre adeninas y uracilos serían solo 2 puentes de hidrógeno. Y de esa forma, si hay complementariedad, existen brazos, y en las zonas donde no hay complementariedad de bases nitrogenadas entre adeninas y uracilos se llaman zonas de bucle o zonas sin apareamiento. ¿Cumple esta molécula la relación de purinas y pirimidínicas? Pues no, solamente lo cumplen en el ADN por la regla de Chargaff, donde una adenina siempre está unida a una timina, pero aquí solo se cumplen donde hay apareamiento y la ausencia de adeninas de bases púricas con pirimidínicas tipo de ADN hace que en estas zonas no se cumplan esas reglas y por tanto la tercera regla de Chargaff, que solo se cumple en los ADNs, nunca se cumple en los ARNs, puesto que existen zonas donde a veces en los bucles pueden aparecer más purinas que pirimidínicas y la relación podría ser superior a 1 o inferior a 1 si hubiese más bases pirimidínicas en esta zona de bucle que de púricas.
La función de los transferentes ya sabemos que llevan aminoácidos en su extremo final. Hay un OH en la ribosa del último nucleótido que se va a formar un enlace que se llama ester entre el grupo ácido del aminoácido con el grupo OH, ácido más alcohol, éster más agua, se libera una molécula de agua y quedan covalentemente unidos el aminoácido que estaría aquí unido con el último nucleótido. Cuando se quiera en el ribosoma liberar este aminoácido, se hidroliza este enlace ester y se libera el aminoácido para que quede unido a otro aminoácido mediante otro enlace que hemos visto que es el enlace peptídico. Así que explica la función y la implicación de las regiones señaladas con el número 1, que sería la zona de unión al aminoácido, y la región 2, lo que hemos llamado el bucle del anticodón, donde se va a acoplar de forma complementaria y antiparalela a los ARN mensajeros. El siguiente ejercicio nos pregunta en un ADN bicatenario de los virus. En los virus existe esa posibilidad de que sean monocatenarios, bicatenarios, tanto circular como lineales, pero siguen las reglas de Chargaff y por tanto vamos a ver que no hay que un poco liarse mucho entre ADN bicatenario viral y ADN bicatenario de células de seres vivos reales, tanto procariotas como eucariotas. ¿Qué tipo de bases nitrogenadas podrían encontrar? Pues las mismas que en un ADN, incluida la timina. ¿Qué proporciones cuantitativas cabría esperar de dichas bases? Pues según la regla de Chargaff, pues, de adeninas iguales de timinas y de guarinas iguales a las de citosina. Y en el caso de un virus de ARN monocatenario, pues ¿qué tipo de bases nitrogenadas esperarías? Las de cualquier tipo de ARN, es decir, adeninas, guarinas, citosinas y uracilos. Todas estas cuestiones vienen resueltas aquí y al final serían más o menos explicadas como siempre, ¿no? El ejercicio 6.16 nos enumera las características y las funciones de los distintos tipos de ARN. Pues vemos que los hay mensajeros, ribosómicos, transferentes, ya hemos hablado cada uno de ellos, ¿no? Y nos hablan incluso de los ARN nucleolares, que están presentes en los núcleolos de las células eucariotas y que en realidad sabemos que son ARNs ribosómicos en formación y que van a adular a este tipo de ARN ribosómicos presentes en los ribosomas. No vamos a incidir más en estas respuestas ya resueltas. El ejercicio 6.17 nos preguntan las 4 moléculas que aparecen en la figura son la sacarosa, la fenilalanina, el NADP y la progesterona. Nos piden que identifiquemos, indicar el grupo de compuestos que pertenecen. Esto sería un poco recordar las biomoléculas orgánicas que hemos visto en temas anteriores. Vamos a ver cuáles son las que nos corresponden a este tema. Luego las proteínas están formadas por unión de aminoácidos, indica mediante un esquema el tipo de enlace. No vamos a detenernos en el enlace peptídico que ya hemos visto. Y el apartado C hace un esquema de la estructura molecular de un mononucleótido y señala la función importante que se emplean los mononucleótidos de los seres vivos, ¿no? Bien, los nucleótidos ya los hemos visto, pero vamos un poco a recordar qué era esta molécula. Quizá no sepamos que se trata de la fenilalanina, pero está claro que se trata de un alfa aminoácido. Tenemos aquí un carbono que está unido a un grupo carboxílico, COH, el grupo amino, y luego tiene un radical que no sabemos muy bien, un CH2 y un grupo benceno. Esto es la fenilalanina, por lo menos identificar que es un aminoácido. Aquí tenemos un lípido de naturaleza no saponificable y de geometría esteroidea. Tenemos el ciclopentano fenantreno, el anillo que hemos llamado de esterano, y vemos que aquí hay radicales en el carbono 17, en el carbono 3, que es una molécula esteroidea, es una hormona esteroidea y que se corresponde con la progesterona, la hormona del parto. Aquí vemos que hay un monosacárido, otro monosacárido, reconocemos aquí a la fructosa, reconocemos aquí a la glucosa, sus enlaces son alfa 1, 2,
y tenemos un disacárido que hemos conocido como la sacarosa. Pero finalmente en el tema de hoy lo que tenemos que visualizar es que aquí hay un nucleótido de adenina unido a una ribosa, puesto que aquí en el carbono 2 tiene un OH, y que tiene a su vez en el carbono 5' esterificado, fosfoesterificado un ácido fosfórico. Aquí tenemos un nucleótido de AMP y otro nucleótido que ya nos ha salido en el tema de hoy, que tenemos la nicotidamida, que es una base nitrogenada parecida a la adenina, que lleva asociado un enlace N-glucosídico con la ribosa y un ácido fosfórico. Tenemos un segundo nucleótido, ¿no? Pues bien, tenemos un nucleótido de nicotidamida, otro nucleótido de adenina y por tanto es un nucleótido de NADP, N-nicotidamida, adenina, dinucleótido, y que lleva en el carbono 2' de este nucleótido de adenina un ácido fosfórico. El que nos ha salido anteriormente era simplemente un NAD y ya tenemos aquí un NADP. En realidad también es un coenzima relacionado con las transferencias, hemos visto, de protones y electrones, y en este caso está la forma oxidada, puesto que no lleva asociado ningún hidrógeno. Cuando lo lleve asociado se llama el NADP reducido. Aquí está oxidado o sin hidrógenos, y al final ya veremos en el capítulo de la fotosíntesis que esta coenzima pertenece al mundo de los cloroplastos, a las células fotosintéticas de los vegetales, mientras que el NAD sin fósforo es típico de las coenzimas del reino animal, de las células eucariotas no fotosintéticas, y también, como en este caso también hemos visto que es una coenzima redox asociada a las transferencias de hidrógenos, los procesos redox. Básicamente recordaríamos, por tanto, que es un nucleótido no nucleico y que estábamos recordando que hay vitaminas como la B3, que su ausencia provoca lo que hemos llamado la enfermedad de las 3Ds, en casos patológicos, pues una enfermedad severa que se llama la pelagra. Aquí nos describe lo que hemos comentado y creo que ya se van a ir repitiendo los ejercicios que hemos visto, porque los conceptos básicos están un poco ya enumerados, ¿no? Aquí nos piden en este ejercicio nuevamente que hablemos de las diferentes funciones de los mensajeros transferentes ribosómicos y nucleolares. Nos dicen la función, localización, y vamos un poco a pasar al siguiente ejercicio donde nos indican un paso más, un poco más complejo. Vamos a ver si vienen conceptos diferentes. En el ejercicio 6.19 leemos el texto. Investigadores de la Universidad de Chicago han demostrado que las personas, en particular las mujeres, son capaces de distinguir diferencias de olor entre dos hombres debidas a un único gen, secuencia del ADN. El olor corporal característico de cada individuo se deben, entre otras cosas, a sus genes HLA, antígenos de leucocitos humanos, que codifican ciertas proteínas de la membrana celular. Van subrayando conceptos básicos que tenemos un poco que luego describir. En el estudio se secuenciaron los genes HLA de un grupo de mujeres a las que se le había pedido que diesen su opinión sobre el olor de un grupo de hombres no relacionado con ellas, a los que también se les había secuenciado sus genes HLA. Son, digamos, genes que se encuentran, que van a dar lugar a proteínas que van a identificar a estos leucocitos, glóbulos blancos, como propios o no propios. Hay muchos HLAs, actúan como grupos sanguíneos, esto lo vamos a ver en inmunología, y hay cierta incompatibilidad en los trasplantes de órganos porque estos HLAs son muy diferentes entre unas personas y otras, y las personas que tengan HLAs o antígenos de superficie y leucocitarios diferentes entre sí, pues no permiten trasplantes de órganos, por ejemplo de corazón o de riñón, puesto que va a haber un rechazo por los anticuerpos al reconocerse como extraños, como si fuesen agentes virales o bacterianos extraños, y los van a destruir a esos órganos trasplantados. Bien,
Las mujeres, al parecer, prefieren el olor de hombres cuyos genes HLA son similares a los suyos, mientras que no les gustaba tanto el olor de hombres cuyos genes HLA son o muy similares o muy diferentes a los suyos. Bien, pues realmente esto ya lo que nos van a pedir es cosa que definamos los términos subrayados en el texto y cómo crees tú que se comparan unos genes HLA con otros. Bien. Como vemos aquí, secuenciación de DNA es un concepto no explicado, codifican tampoco, proteínas sí lo tenemos claro y membranas celulares también, ¿no? ¿Qué es la secuenciación del ADN? La secuenciación del ADN es determinar la estructura primaria del ADN. Como sabemos, el ADN de cada persona es diferente en su estructura primaria o secuencia de nucleótidos. No hay dos personas, ni siquiera los gemelos univitelinos, que tengan una secuencia exacta, porque ya en la propia gestación estos gemelos han mutado algunos genes y ya la secuencia primaria es diferente. Así que ninguna persona tiene un DNA con una secuencia de nucleótidos determinada, y al secuenciar lo único que se puede ver es si son muy parecidos o poco similares, ¿no? Al parecer, cuando hay mucha similitud o mucha diferencia, pues el olor de los hombres, en este caso, parecían ser rechazados. Tenían que ser genes con similitud moderada, ni mucho ni poco, en su secuencia de nucleótidos. Codifican. La palabra codifica es que cuando un ADN llega a los ribosomas, se van a codificar en secuencia de aminoácidos y por tanto de proteínas. De hecho, estas ADNs van a codificar o formar proteínas que se van a llamar antígenos de superficie, y son los que van a dar esa compatibilidad o no en las trasplantes de órganos, ¿no? Las proteínas hemos visto que son la secuencia de aminoácidos que forman los ribosomas, y las membranas celulares son el revestimiento de cualquier célula donde precisamente se anclan estos antígenos, ¿no? Bien, nos pedían que simplemente definiésemos estos conceptos que, como vemos, quizá algunos de ellos todavía no hayamos definido claramente,'no? Luego nos preguntan que digamos cómo construir un nucleótido. Pues básicamente añadir el ácido fosfórico al extremo 5', mientras que en el extremo 1 del carbono 1', pues se añaden adeninas, guaninas, citosinas y timinas, y estaremos hablando de un ADN. Aquí en el carbono 2 no habría OH, y en el carbono 3' estaría un OH libre dispuesto a unirse a otro nucleótido mediante ese enlace que hemos llamado fosfodiéster. Y aquí pues sencillamente nos piden que definamos estos conceptos que, como vemos, están aquí ejemplificados. Aquí tenemos una cadena de ADN con nucleótidos de guanina, timina, citosina y adenina, y otra cadena, como vemos, que es complementaria, adeninas con timinas, guanina y citosina, mediante 3 puentes de hidrógeno 2, pero de sentidos antiparalelos. Aquí tenemos el extremo 5', 3', y la cadena opuesta sería 3', 5', como vemos, antiparalela. Aquí en realidad ha habido un error. Fijaros que estas cadenas son paralelas. Veo que el 5' coincide con el 5', y en realidad un ADN es antiparalela. ¿Qué significa? Que el extremo 5' está aquí y el extremo 3' está aquí. Realmente está bien dibujado, porque vemos que el ácido fosfórico está libre en su extremo 5'. Aquí ha habido un error, mientras que en el último nucleótido de esta cadena tenemos un carbono 3', aquí nos lo indica, con un OH libre, que estaría a disposición de formar un enlace fosfoéster con otro nucleótido que viniese. Así que este esquema está bien, salvo la antiparalelismo de las dos cadenas, que aquí he puesto cadenas paralelas, porque el 5' de un extremo superior coincide con el 5', cosa que hemos visto que no es correcta. El punto 6.20 dice: el siguiente fragmento del artículo publicado por Watson y Crick en la revista Nature del 25 de abril del 53, explicando la estructura del ADN, está obtenido de una página web en inglés y traducido con un traductor automático. La traducción no se ha realizado correctamente y tienes que encontrar dónde están los 7 errores, ¿no?
no vamos a dedicar el tiempo. Os invito a que lo veáis en la página 405 de nuestro PDF, pero aquí hay por lo visto 7 errores que no serán fáciles de encontrar, sobre todo si nos dicen realmente cuáles son las respuestas, ¿no? Básicamente nos va a ser bastante fácil y os invito a que hagáis este ejercicio sin leer las respuestas previas para ver que no es muy difícil de ver dónde están los errores. El siguiente ejercicio, el 621, nos piden que en un laboratorio de biología molecular se ha obtenido una secuencia de bases de un fragmento de ácido nucleico de doble hélice y el resultado de ser el siguiente. Aquí tenemos un extremo 5', 3', el antiparalelo de esta forma, y vemos que aquí hay una secuencia de nucleótidos de tipo ARN, uracilo, ¿vale? Bien, si nos fijamos, aunque sean antiparalelos, son completamente complementarios, ¿no? La guanina con la citosina, guanina-citosina, uracilo-adenina, adenina-uracilo, y si nos fijamos, son completamente complementarios estas dos cadenas de ARN. Recordad que es un ARN por la presencia de uracilo. La pregunta es, ¿se trata de ADN o ARN? Razona la respuesta. Pues la presencia de uracilos en este ácido nucleico nos indica que es un ARN. Si hubiese timinas, no hubiese uracilos, pues sería de tipo ADN. Y en el supuesto caso de que se trata del ARN, que hemos visto que sí, explica cómo es posible que presente estructura de doble hélice si entre estas bases nitrogenadas se podrán encontrar las pertenecientes al anticodón. Bien. Si recordamos la estructura de los ARN transferentes, lo que hemos visto, estructura secundaria o forma de hoja de trébol, veíamos que aunque era monocatenario el ARN transferente, como todos los ARNs, había unas zonas que hemos llamado brazos o hélices que eran completamente complementarias y otras zonas que eran de bucles que no había complementarias. Pues bien, esta secuencia de aparentemente complementariedad total debe corresponder a un brazo, de esos 3 brazos que hemos visto en los transferentes. El brazo A, el brazo del anticodón, el brazo T, el brazo donde se acopla a los ribosomas, o el brazo D, donde se acopla a los enzimas encargados de unir los aminoácidos. Bien, pues si nos piden que podría formar parte de un ARN, pues sí, solo en la zona que hemos llamado de brazos o de hélices, ¿no? ¿Se podía encontrar la zona del anticodón en este brazo? No, sería en las zonas que están próximas a este posible brazo del anticodón, puesto que en los anticodones no existen complementariedad de bases nitrogenadas. En ese bucle del anticodón nunca una guanina va a estar enfrentada a una citosina y precisamente la ausencia de complementariedad da lugar a ese ensanchamiento de la cadena que se llama bucle. Por tanto, el anticodón realmente no se encuentra dentro de esta secuencia de nucleótidos que nos están indicando. Y creo que ya no nos queda más, puesto que pasamos ya al siguiente tema, que será la célula o el núcleo, y por tanto vamos a dejar aquí estos ejercicios de revisión del tema de los ácidos nucleicos en este punto, y nos despedimos hasta el siguiente vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.